al segundo episodio del podcast Miautástico. Estamos emocionados porque hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Vamos a aprender sobre los gatos persas y vamos a tener aquí a una persona que, si ella no lo sabe, nadie lo va a saber. Pero antes de iniciar, queremos recordarles que el podcast Miautástico llega a ustedes gracias a Arfo Live Studios y al Miautastic Fest, un evento de gato malteco. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Doris, mejor conocida como la Persian Cats de Guatemala. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Primero de estar acá y segundo de tener la iniciativa de estar creando estos espacios para que todos los amantes de los gatos podamos compartir nuestros conocimientos, experiencias y podamos seguir aprendiendo para ser mejores tutores. No, al contrario, muchísimas gracias a ti porque vienes a compartirnos todo tu conocimiento, toda tu experiencia y eso para nosotros es invaluable. Ahora, lo que ustedes no saben es que Doris tiene una manada de 14 gatos persas. Pero antes de llegar a ese punto, cuéntanos, ¿cómo llegó tu primer gatito y en qué momento dices, ok, puedo tener otro? Ok, voy a intentar hacer esto sin llorar, porque si no creo que le tendríamos que cambiar el formato de este podcast y te convertirías en psicóloga y no. Pero mi primer bebé llegó literalmente para salvarme la vida. Con eso te digo todo. Y con él pude llegar a entender que es cierto cuando te dicen que un Michi no llega a ti solo por casualidad. Llega porque tú realmente lo necesitas. Entonces, yo no sé si sabías, pero dicen que hay 3 formas en las que un Michi puede llegar a ti. La primera dice que él te elige, la segunda tú lo eliges y la tercera, que es con la que yo me identifico, es que la vida te lo asigna. Y es que realmente si creen en las energías, en la numerología y todo, desde antes de que tú o yo naciéramos, antes de que nuestros Michis nacieran, ya estábamos predestinados a estar juntos. Ay, Entonces, qué hermoso. todo en el universo termina alineándose para que nosotros podamos llegar a coincidir. Y, y creo que quien no ha experimentado el amor de un gato no va a poder llegar a saber lo que es un amor puro e incondicional, a diferencia de lo que muchos piensan, porque la mayoría cree que un gato es arisco, que es muy independiente, que no le gusta la compañía de su humano y te puedo confirmar que es totalmente lo opuesto. Y realmente mi primer bebé llegó con un objetivo que fue darme la oportunidad de conocer nuevas facetas que creo que sin ellos ahorita yo no estaría conociendo ni disfrutando. Qué hermoso eso que nos dices. Y sí, también nosotros creemos que los Michis llegan con un propósito particular, cada uno. ¿Y en qué momento dices, bueno, ya tengo mi primer bebé, vamos a ampliar la manada, vamos a ampliar la familia? ¿Cómo pasa eso? La verdad es que yo no lo planeé. O sea, muchas personas creen que sí fue planeado, pero es que yo no lo planeé. Y, tuve al primero, él llegó en junio del 2021. Él tenía 2 mesecitos y 3 días. Lo tengo así súper marcado. Entonces, al inicio yo cometí muchísimos errores, porque no es como que el tener un Michi venga con un manual. Yo siempre he dicho que me hubiera encantado, así como existen libros de introducción a la maternidad de humanos, que hubiera uno que diga introducción a la maternidad gatuna, que es una maternidad totalmente diferente, pero igual de válida. Porque creo que le preguntamos a todos los que tienen un Michi y ellos están seguros de que es su papá, es su mamá. O sea, literal. Hasta hacen los videos del ultrasonido para tener pruebas. Entonces, es como yo busqué en internet y la primera opción cuando tú buscas qué puedo hacer si mi Michi se siente solo, te dice adopta otro gato, consíguele un amigo. Un Michi para mi Michi. Exacto. Y luego consigues otro Michi para el Michi de tu Michi y así es como te terminas llenando de tantos. Pero yo dije, bueno, voy a buscar a un compañero para que él no se mantenga solo, porque yo en ese tiempo no tenía la facilidad de estar en casa y poder compartir y dedicarle todo el tiempo. Iba a escoger un macho y él con los machos no.
simplemente no. Y es una historia muy graciosa porque una chica me avisó que tenían justamente dos persas y eran hembras. Y me mandó unas fotos y yo se las puse a él. Entonces fue como la primera, la volteé a ver y fue como, "Ugh", ni atención le prestó. Con la otra se quedó un montón de tiempo viéndola. Y yo dije, pues, ¿te enamoraste o qué? Entonces yo dije, es ella. Bueno, ella llega a casa en igual, en el 2021, pero un 10 de diciembre. Ok. Y yo, como sigo comentando, yo cometí muchísimos errores y yo no sabía que había un proceso para presentar a los michis. Ok. Yo solo literal la llegué y es como, mira, acá está tu nueva amiga. Y él la miraba y vomitaba. Ahorita, o sea, ahorita es gracioso, pero en ese tiempo yo estaba súper estresada, yo no sabía ni qué hacer. Yo decía, pero ¿por qué no la acepta si es para que jueguen? Resulta que a mí me habían dicho que ellos empezaban el celo más tarde que otras razas. Entonces que podía esperar al año porque no iba a pasar absolutamente nada. Y yo, ok, perfecto, porque yo me asesoraba mucho con una veterinaria española y ella me dijo, espera a que tus michis cumplan el año, ellos van a terminar de desarrollarse y tú ya los puedes castrar perfectamente. Y yo, ok, hagamos eso. Yo llego a la casa y encuentro a mi gatita con un montón de bolas de pelo hacia alrededor y un hoyo acá en el cuello. Porque pues por si no sabían, al momento de la monta, el macho pues se le sube, le muerde el cuello para estimularlo. Y yo no sabía ni qué estaba pasando y llamando a la veterinaria y me dice, mira, seguramente entró en celo y pues estuvieron jugando. Wow. Resulta que está embarazada y tienen primero 3 machos. Y yo como, pero ¿por qué tenés 3 machos si tenemos que ser más niñas en la casa? Luego yo dije, bueno, termina de amamantar, termina y toda esa etapa y ya la voy a castrar. No, o sea, resulta que antes de eso ella volvió a quedar embarazada. Porque yo no conocía el ciclo, o sea, el tiempo que duraba entre cada embarazo. Y yo decía como, bueno, ahora que estás embarazada, espero que sean niñas. Y tiene 3 niñas. O sea, literal me hizo caso de que yo le estaba pidiendo niñas y tuvo niñas. Bueno, en medio de esos 2 embarazos había una gatita persa también, pero exótica de pelo corto y estaba en adopción. Yo dije como, no, o sea, es como que tú los ves y dices como yo tengo que hacer algo, no lo puedo dejar así. La vamos a rescatar y la llevé al veterinario. Y esa es otra cosa importante que fui aprendiendo como en todo esto, que cuando tú ya tienes un Michi en casa, uno o dos, y vas a incluir a un nuevo integrante en tu familia, no puedes simplemente llevarlo así. O sea, sí o sí lo tienes que llevar con el veterinario porque puede tener sida, puede tener leucemia, puede tener parásitos y le tienen que hacer una serie de exámenes para tú saber asegurarte que no vas a poner en riesgo al Michi que ya tienes en casa. Claro, y en tu caso, una manada entera. Exacto, y más con bebés. Entonces la llevé al veterinario, le hicieron los exámenes y todo, inició su ciclo de vacunación. Ya cuando terminó, ya la presenté al resto de la familia y mi primer bebé le embarazó también Wow. y tuvo 3 bebés otra vez, pero en este caso tuvo 2 hembras y un macho. En ese tiempo ya eran 12, yo dije, no, ya no más. O sea, ¿en qué momento yo me llené de tanto gato? Resulta que fuimos a un evento y ahí había otro gatito persa. Es que me persiguen, o sea, yo no los busco, ellos me Ellos persiguen. llegan a ti. Exacto. Yo lo cargo, yo digo como, ay, qué lindo, espero que encontres una familia que te ame mucho. Lo estuvimos publicando y todo, incluso el lugar en donde estaba lo publicaba bastante. Yo decía, seguro se va súper rápido. Y no, o sea, pasaban los meses, ya el gatito tenía como 7 meses aproximadamente y no se iba. Y yo justamente lo vi que andaba como la tenían como en una vitrina. Y yo dije como, bueno, voy a preguntar, puede ser que tal vez solo lo llevaron a pasear, no sé. Y me dicen que no ha conseguido una familia. Y a mí en ese momento se me metió en donde no. O sea, no, y yo lo quiero. Y lo voy a traer. Ya eran 13.
Y después yo pensando como, ay, pobrecito, no tiene ningún lazo con el resto de la familia. Bueno, llevémonos a su hermanita también, así no se siente tan solo. Y Y acto así, seguido, en menos de, bueno, como 2 años, 14 michis. de 1 a 14. 14. Qué increíble. Ok, tienes los 14, ya sabemos cómo llegan a tu vida. ¿Cuál es el reto al momento de cepillarlos, de la convivencia? ¿Cuáles son los retos más grandes que enfrentas? Primero que no les gusta. Yo admiro muchísimo a la gente que los acostumbró. Yo intenté acostumbrarlos desde bebés, pero debemos entender que varía según la personalidad, el temperamento, los traumas que pueden llegar a tener en caso de que sea algún gatito rescatado, no le va a gustar. O sea, puede ser de que ha tenido una mala experiencia y simplemente no le va a gustar. A los míos te digo que les gusta tal vez como una parte o por etapas por cierto tiempo y luego tienes que parar, tienes que hacer una pausa para que ellos no se vayan a estresar. Pero sí es súper importante estarlo cepillando porque todos los gatitos, o sea, sean de raza o no, tienen muchas glándulas sebáceas que lo que hacen pues es producir el sebo, que es lo que mantiene la piel hidratada, una piel sana y un pelaje brillante. Si nosotros no los vamos a estar bañando, o sea que es totalmente válido, incluso las etólogas felinas te recomiendan no bañarlos, digamos, a menos que tengan un problema de piel o que se fue a refundir a un pantano, que si necesiten un baño, te dicen, bueno, sí, ok, bañalo. Pero si no, no es recomendable. Entonces con el cepillado tú puedes como ayudarlos a mantener ese aseo, porque ellos pasan la mayor parte del tiempo así calándose y con eso sería suficiente. Pero sí es necesario como estarlo cepillando, además de que vas a eliminar pelo muerto y les vas a ayudar a reducir las bolas de pelo, que muchas personas creo que tienen ese problema y no es solo con los de pelo largo, o sea, también pasa en gatitos de ¿Corto o pelo largo? corto. Pelo es pelo y ahí no hay diferencia. Entonces algo que tienes que implementar en la rutina, pero sí intento hacerlo por pausas, con pausas, por ratitos, dependiendo de cómo sea el estado de ánimo que tengan en ese momento para no estresarlos. Es que es impresionante. Y que los conoces. O sea, ya tú sabes cuál es el carácter de cada gatito para saber en qué momento sí y en qué momento no. Es que es súper importante porque, digamos, no solo para eso, sino para poder identificar ciertas enfermedades. Porque sabemos que los gatos, pues en la naturaleza son depredadores, pero también son presa. Entonces, ellos tratan de ocultar todos sus síntomas porque si no es una muestra de debilidad y van a ser una presa muchísimo más fácil. Entonces ellos van a ocultar todos sus síntomas y por eso tú tienes que estar alerta a ciertos cambios de actitud en su rutina, en alimentación. Puede ser de que con cosas tan pequeñas como el que siempre te va a saludar cuando tú regresas a casa y que hoy no te fue a saludar. Esa es una alerta que tú le tienes que prestar atención. Y no es que uno sea mamá paranoica, pero pienso que la medicina preventiva es esencial. ¿Y cómo vas a saber tú qué está bien y qué está mal si no conoces a tu Michi? Si no sabes cuántas veces toma agua, cuántas veces come en el día, o cuántas veces va al arenero, cómo son sus heces, y son cosas súper importantes que uno les tiene que prestar atención. Entonces, sí o sí, me tomo como un día de, bueno, hoy voy a seguir a tal. Y es como, bueno, voy anotando como cómo hizo las heces, qué está haciendo, cuánto come, cuánto duerme y todo, para poder yo llevar un control y saber cuando algo está mal. Qué interesante, qué interesante. Ya vamos a seguir conversando de eso y vamos a hacer una pequeña pausa comercial para recordarles que el podcast Miautástico llega a ustedes gracias a Art for Life Studio y al Miautastic Fest, un evento de gato malteco. Y ahora, regresando ya aquí a la recta final. Doris, queremos que nos cuentes cómo es todo este tema de mantener mensualmente 14 gatos entre veterinario, alimentación, arena, grooming, juguetes. ¿Cómo lo logras? O sea, ¿qué es lo que nadie te dice cuando tienes una manada de gatos? Bueno, si no llora al inicio, voy a llorar ahorita. Mira, hablando así como entre un rango, como incluyendo alimento, juguetes, arena. Cabe recalcar que
obviamente el monto sube porque uno se preocupa por qué alimentación va a tener. Entonces, si tú vas a escoger un alimento super premium, sabes que el precio va a ser muchísimo más elevado. Claro. Y en mi caso, pues siempre digo que es súper importante fijarte que para un gato el concentrado tenga un buen porcentaje de proteína, que venga suplementado con pre y probióticos, que tenga omega 3 y 6, que sí o sí tenga un buen porcentaje de taurina y no solo que esté como en la lista de ingredientes, sino que esté en la tabla nutricional porque te vas a asegurar que va a tener el mínimo requerido para que ellos realmente lo puedan absorber y los pueda ayudar en este caso con la función cardíaca y con la visión nocturna. Entonces, lo mismo aplicamos tanto como para la comida húmeda como para los treats. Yo sé que hay muchos treats comerciales, pero esos intentamos no dárselos tan seguido porque al final les puede causar algún daño. Pueden haber enfermedades hepáticas, renales. Entonces, eso eleva un montón el presupuesto. Pero te podría decir que tal vez sin contar el veterinario serían como de entre unos 4.500 a 5.000 mensuales. Sí, pero y más porque tú te preocupas por darle calidad a los gatos. ¿Y cómo es la dinámica entre ellos? ¿Hay rivalidades? ¿Juegan? ¿Hay alguno que no le guste compartir con los otros gatitos? Sí, que totalmente. Es como imposible negar que pueden haber ciertas rivalidades. Es como tú vas a tener choques con ciertas personas solo porque sí, o sea, no sabes por qué. Y lo mismo pasa con ellos. Yo te puedo decir que se llevan bien y se toleran, pero no es que se quieran o que tengan una buena relación. Hay algunos que pueden compartir el mismo ambiente, el espacio y todo, pero no, nunca los vas a ver acostados juntos, nunca vas a ver que uno lame al otro, nunca los vas a ver jugar, porque simplemente es un choque de personalidades que tienen. Pero por eso es importante como tener un enriquecimiento ambiental, mental, físico, tener bastantes recursos en casa para evitar otros problemas como peleas de marcaje, de territorio, que al final terminan afectándole a toda la manada. Pero sí te puedo decir que la mayoría se llevan bien, son contaditos, dos que no, es como no lo pueden ni ver, pero sí pueden convivir y todo, comparten areneros, juguetes, pero en sí cuando están solos descansando no pueden estar juntos y es parte de aceptar cómo son ellos. No los podemos obligar y decir como yo quiero que mis michis se lleven bien. No, o sea, es imposible porque los podemos llegar a estresar. Un gato se estresa por todo y por nada. Sí. Y cuéntanos algún momento que haya sido divertido, caótico en la manada. Ay Dios, mira, un momento divertido que me encanta recordar es que con mi primer bebé yo no sabía que ellos se comen sus dientes. Se tragan los dientes cuando son dientes de leche, se los tragan y ya empiezan a cambiar a los dientes permanentes. Y llegó mi bebé y se me subió a la cama y cuando yo digo como que tenés en la boca y le saco y era un diente. Y yo la más paranoica, yo doctora, mire, yo creo que se le cayeron los dientes y ella me dice, no, mira, o sea, cálmate, ¿cuántos meses tiene? Y estaba como a punto de cumplir los 7 meses y me dice, no, seguramente está cambiando. Y él me llevó a un túnel donde tenía guardados sus dientecitos. Ay, qué Y me hermoso. dice, puedes presumir que tu gato te ama, porque si no, él se los tiene que comer porque una presa los puede llegar un depredador los puede llegar a encontrar y se lo va a terminar comiendo. Entonces, me encanta eso. Hay otra de que cuando mi gatita tuvo a sus bebés, ella la más desinteresada, o sea, ella iba caminando y literal, o sea, tenía al bebé y lo miraba y se iba a comer, se iba a tomar agua, o sea, ella en labor de parto, Pero ella seguía en su vida normal. ella seguía en su vida normal. Y de ahí hay otra cosa que ellos son súper inteligentes. Y yo antes no sabía que ellos pues les gustaba el pan. Y yo dejé una bolsa de bollitos, de 10 bollitos en la mesa. Cuando yo desperté, habían 6 y uno partido. Los demás estaban desaparecidos y todos mordisqueados, babeados. Y cuando les fui a reclamar que quién había hecho eso, es como,
Nadie. No sé de qué estás hablando, eso no es con nosotros. O se comen las servilletas. Yo no sé si tienen como eso de que hacen algo y van a limpiar y agarran otra. Y luego es como van a ensucian otra cosa y agarran otra. Y mi novio me dice, ¿por qué te estás gastando las servilletas? Y yo no agarré servilletas. Sí que tú, yo dejé acá el paquete, que no sé qué yo, pero yo no he agarrado servilletas. Y un día, viendo en el piso pedacitos de servilletas, ellos se ponían a jugar con ellas, las destruían y a veces hasta se las comían. Y él peleando conmigo porque yo no, y yo me gastaba el paquete de servilletas. Qué divertido, qué divertido. Ellos tenían su propia rutina de limpieza. O sea, por favor, no te pueden quejar. Y ahora, ya para cerrar, Doris, si alguien está pensando en adoptar un gatito persa, ¿qué debería saber antes de tomar esa decisión? Específicamente en gatitos persas, que el lagrimeo es totalmente normal. No es que ellos tengan un padecimiento, no es que estén enfermos, no es que tengan conjuntivitis, que es como mucha gente me pregunta, pero ¿y qué le pasó en su ojito? Yo, nada. A veces hasta me ofendo porque es como nada. O sea, lo hacen como que de verdad tuviera como alguna enfermedad, pero es totalmente normal. Y es normal que los limpien y otra vez van a estar lagrimeando. Entonces va a ser algo que le van a tener que seguir prestando atención porque es parte de sus características morfológicas. No es que vaya a cambiar o porque utilicen tal producto lo va a minimizar. No, o sea, es algo normal de ellos. Y otra cosa que me hubiera gustado saber es que tienden a sufrir, y creo que no pasa solo en la raza persa, pero sufren de cola de semental, que es cuando por las hormonas sexuales ellos empiezan como a tener un exceso de grasa. Y eso hace que les salga como un tipo de escamación en la parte baja de la cola y hace que se les cae el pelo. Y todo eso o sea, el único remedio es castrándolos. Ok, ok. Y en general, pues, o sea, cuando van a intentar tener o comprar, adoptar o aceptar a un nuevo gatito, que se preparen. Porque no es como, bueno, ahora los voy a poder dejar solos porque van a tener con quién jugar. No, es el doble, el triple de responsabilidad. Tienen que tener el triple o dependiendo de cada gatito que tengan un recurso, un arenero, los comederos. Es súper importante poder satisfacer a todos. ¿Por qué? Porque si no pueden haber peleas por algo tan simple como no tener un arenero para cada uno. Ok, bueno, espero que hayan tomado nota. Doris, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido, abierto tu corazón a contarnos cómo ha sido tu experiencia con los michis. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, como te decía en un inicio, es increíble saber que Guatemala ya no va a estar tan atrasada en comparación con otros países donde ya reconocen el valor que tiene un michi. Porque no es lo mismo tener un michi a tener un perro. Es Y es como el error más común que tienden a cometer las personas de comparar uno con otro y decir como no, pero es que los gatos no hacen esto. así es, y vamos a seguir trabajando aquí en el podcast Miautástico para seguir llevando la educación y lo mismo en el Miautastic Fest. Así que muchísimas gracias a todos, los invitamos a ver el próximo episodio, va a estar buenísimo como todos y no nos despedimos sin antes recordarles que el podcast Miautástico llega a ustedes gracias a Art for Life Studios y al Miautastic Fest, un evento de Gato Malteco. Chao, chao.